Mire, el 80% de la sensibilidad humana, cuando hablamos de sensibilidad estoy haciendo alusión en física y en psicología forense, a la recepción de datos externos a través de los sentidos. El 80% es visual, ¿no? Por eso es el sentido más confiable, no más exacto, ni más verídico, ni más real, ¿no? Porque toda percepción, es decir, todo contacto de los datos exteriores con los sentidos van a ser procesados de manera ¿qué? Interpretativa. Y vamos ahora a hablar de memoria. Toda interpretación genera una modificación, adición o exclusión de datos. ¿Ven? Yo en ese tipo de campo tengo unos 3 o 4 textos, no es fácil conseguir textos completos, ¿no? De la física del ojo, eso es una cosa impresionante, doctores, para determinar muchas cosas. ¿Ven? Cambio uno ahí escuetamente le va creyendo a los testigos, ¿no es cierto?, las cosas que narran. En la técnica de entrevista colombiana y muy a lo nuestro, ¿qué dice en el formatico FPJ13, que a veces es FPJ14 sin cambios, es lo mismo? Dice allá al final, antes del número romano 1 que dice relato, dice, ¿usa anteojos? ¿Sí o no? Y ahí se acabó todo el paradigma científico de la vista. Bueno. Siga por favor, doctora, y vamos a mirar ahora con los actos en concreto. El juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos. Mire, otra vez aparece esa expresión. ¿Sobre qué? Sobre la percepción y la memoria. ¡Ey, doctores! Ya me incluye que hay una formación del juez sobre la memoria. ¿Sabe cuántas clases de memoria ya hoy van en los estudios? Porque pues, el cerebro se nos puso de moda desde la mitad del siglo XIX. Pero los estudios hoy han evolucionado de tal manera desde los años 80 que es el órgano de moda. El cerebro no es todo. Vamos a ver ahora la memoria. ¿Y sabe cuántas clases hay identificadas? 40. Las que yo tengo, ¿no? Que he leído. Entonces aquí les hago un paréntesis. Miren, ustedes se acuerdan y les estarán enseñando que los jóvenes estudiantes y los abogados, doctora, y los jóvenes estudiantes, que hay una fase de juzgamiento oral, ¿verdad? Que se denomina juicio ¿qué? Oral y público. Ustedes saben que en el juicio oral se presentan los testigos y que la parte que presenta el testigo, ya sea la fiscalía o la defensa, ejerce un primer turno de preguntas frente a ese testigo que presenta, que se denomina interrogatorio ¿qué? Directo. Entonces, doctores, ustedes saben que dentro del interrogatorio directo, en el que se le extrae información al testigo, existen varias etapas. Está la fase o etapa de acreditación del testigo, eso que la gente va diciendo así con cierta comodidad, los generales de ley. No, eso no son ningunos generales de ley. Ya van a ver para qué sirve eso. Eso no es, ay, no voy a conocer el nombre del testigo, si tiene hijos, qué estudios adelantó. Van a ver lo interesante que es ese primer momento del interrogatorio directo. Luego vienen las preguntas de transición y luego vienen las preguntas como en las novelas del nudo del asunto, y luego vienen una serie de preguntas de puntualización. Doctores, estamos en las preguntas de acreditación. Doctora, ¿nos puede recordar su nombre, por favor? Claudia Romero. ¿Qué edad tiene? 28. ¿A qué se dedica? Abogada. ¿Hace cuánto tiempo es abogada? 2 años. Doctora, ¿es usted casada? No, vivo en Unión Libre. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Dónde trabaja? Litigio. ¿Se dedica a qué área del litigio? Derecho penal. ¿Siempre? Sí, señor. Eso es lo que usualmente hacemos, ¿no es cierto? Pero esa labor es incompleta, ¿no es cierto?
¿Qué suele hacer usted en su tiempo libre, doctora? Ustedes dirán, pero eso es impertinente. No, tiene que hacerse como en la técnica angloamericana, y no porque lo hagan ellos. Eso no es invento de abogados, eso es un invento de psiquiatras, psicólogos forenses y pragmáticos que han dado cuenta de ello, y neuropsicólogos. Me dedico a mi hija. Su hija. Entonces, uno hace preguntas ya personales por una razón. Porque la fiscalía o el abogado va a determinar muchas cosas. Entre esas, estamos hablando de la memoria, la clase de memoria de la doctora. Entonces yo les voy a dar ejemplos, solo se las voy a mencionar y ahora hablamos un poco de ello. Yo ubico como fiscal o como defensor, incluso para el contrainterrogatorio, si esta testigo tiene una memoria semántica, episódica, autobiográfica, espacial, emocional. ¿Ven, doctores? ¿Y cómo lo determino? Fácil, a través del lenguaje. Entonces el lenguaje me va a permitir, por ejemplo, extraer, supongamos que la doctora es una testigo con memoria visual. Todo el tiempo yo voy a estar escuchando de ella. Yo vi cuando tomó la botella. Luego me di cuenta que estuvieron allí involucrados en una pelea. Más adelante observé de su señoría que uno salió corriendo. Luego volví a verlo, que yo di la vuelta por una manzana y vi que estaba sentado fumando marihuana en un andén. Cuando ustedes escuchen a un testigo que tiene una tendencia en su lenguaje a mucha visión, a ver demasiado, usted identifica un lenguaje de qué carácter, visual. Pero eso lo va a llevar a ubicarse en sus preguntas para que le extraiga información a ese testigo con memoria visual y lenguaje visual, hechos que vio. Y usted no puede preguntarle jamás a un testigo visual: ¿y usted escuchó lo que le decía el que rompió la botella al otro? No. ¿A cuántos metros se encontraba de esas parejas? Yo estaba sentado, no sé, sentado aquí en esta mesa, no sé, 1 metro. ¿Y no escuchó? No. ¿Había más gente en esa tienda? No. ¿Está segura? Bueno, quizás, no sé, 2, 3 personas más. ¿Y no escuchó? No. ¿Pero cómo ve y no escucha? No, pues ahí usted pierde. ¿Cómo le va a preguntar a una persona con memoria visual, memoria auditiva? Se llama ecoica. Y lo mismo pasa con el testigo ecoico o con memoria ¿qué? Auditiva. Puede estar a 1 metro a 30 centímetros y escucha todo, pero no ve. Entonces comienzan los abogados, digo fiscales, jueces, todo el mundo. Pero ¿cómo que usted está tan cerca y escucha y no ve? Entonces, de una vez en el escenario penal, ¿qué queda? Está mintiendo. No, es una idiotez pensarlo, porque científicamente una persona que tenga contenidos en sus narraciones ante la justicia en términos de inteligencia auditiva, de memoria auditiva, de lenguaje auditivo, no puede permitirse en un interrogatorio o incluso en un contrainterrogatorio que usted obtenga respuestas de un testigo auditivo en clave ¿qué? Visual. Hay gente que tiene la memoria sensitiva o áptica, se llama, con H, áptica, que es tocar, ¿no? El otro es de la memoria emocional, que hay mucha gente así, casi los jóvenes, así como los 3 que hay aquí, más jóvenes que nosotros, que el resto, normalmente son así, tienen intencional, emotivo. Entonces el testigo a toda hora expresa sentimientos. Uno no le escucha que vio, que escuchó, sino y sentí temor, salí corriendo asustado, o me dio miedo que mi jefe me pusiera a firmar el documento falso, o la alteración de la contabilidad. Ese es un testigo ¿qué? Emocional. ¿Ven? Muy poco. Siente. Como
¿Y eso cómo se llama? Ciencia. ¿De dónde se extrae eso? Psicología forense, psiquiatría forense, bueno, y la general. Hoy la neurociencia, e incluso en campos mucho más densos, doctores, de los que vamos solamente a matizar algo que es la neurobiología. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esa carretica que está contando? No sé, ¿es aplicable? Doctores, lo he vivido. Miren, la administración de la prueba testimonial es tan diferente, tan diferente. Miren, aparte de esto, ¿cómo uno lo vive? Claro que hay que entrenarlo, pues ya uno lleva sus añitos, ¿no es cierto? Miren, doctores, hay más o menos 66 caracterizaciones del comportamiento humano, pero hay 3 básicos, que son mixtos, y otros que son nuevos y se han aceptado por la criminología y en algún campo de la psicología forense. Yo no les voy a dar los nombres, o no me voy a complicar porque me toca hacer una explicación un poquito más extensa, y ya son las 7:20 y tengo que continuar haciendo este ejercicio para dejarlos con este sabor delicioso de la conjunción entre derecho y ciencia. Miren, doctores, para que me entiendan, hay unos testigos que hablan mucho, o personas, no solo testigos. Hay otros que hablan lo que es, y hay otros que es que no hablan. Y miren lo que pasa en la praxis. Uno suele creer, cuando uno no conoce estas disciplinas o se asesora de los expertos en estas disciplinas, que el testigo que habla demasiado es impecable. Uf, cómo colabora ese testigo con la administración de la justicia. Lujo de detalles. Resulta que como en la vida cotidiana las personas que hablan mucho, nosotros que no solemos creerles, pues resulta que lo mismo pasa en el campo clínico. No digo que todos los habladores sean mentirosos, no. Pero ojo, científicamente está, digamos, no contundente ni exactamente demostrado, sino que hay una alta probabilidad que tiendan a inventar. Usted los ve en el juicio. En el juicio, si son testigos de fiscalía, comienzan a lucirse y comienzan a mirar como que, uff, lo estoy haciendo bien. Y se les formula una pregunta, y estos testigos no comprenden, o si comprenden el contenido exacto de la pregunta, desbordan el tema de la pregunta. Está demostrado científicamente, eso sí, que cuando una persona habla tanto, describe tanto y cuenta tanto detalle, eso es imposible. ¿Sabían eso? ¿Ven? Y miren, cuando una persona ofrece demasiado argumento, abundancia de datos, se manifiesta demasiado, esa persona en la mitad del discurso, ¿no? Después de que ya ha brindado todo el discurso, en la mitad, cuando usted hace preguntas de control, no recuerda algunas cosas que ha manifestado. Ahí es donde uno tiene el contrainterrogatorio, porque uno sabe eso. Entonces empieza uno con esas preguntas de control de la mitad del interrogatorio del testigo que habla demasiado, y el testigo le dice a usted, yo no dije eso, no lo recuerdo, no, lo que quise decir fue. Entonces, miren, eso casi que no falla, ojo, que nosotros no somos máquinas, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que un cierto estándar de forma de ser, de maneras de manifestarnos. Usted debe conocer, doctora, mucha gente que habla mucho, ¿no? Aparte de mí hoy, ¿sí? Y uno dice, cuando el abogado es así, ese abogado sí habla lo que sabemos, carreta. Y tendemos a eso. Miren el segundo perfil. Bueno, el primero se llama endomórfico, pero ese nombre, por explicación, voy a
obviarlo porque hoy el nombre se conoce solo para describir un cadáver, pero eso en el finales del siglo XIX tuvo una incidencia de carácter psiquiátrico. Pero bueno, y el nombre quedó allí filtrado de esa manera. Y todavía aparece en libros de psicología y de criminología en esos términos. Bueno, viene el segundo, que es un testigo operativo, es un testigo concreto. Ese testigo, para que ustedes tengan una idea, le contesta a usted en 5 o 7 renglones nomás. ¿No? Entonces usted le pregunta, bueno, doctora, ¿qué hace usted en su vida diaria? Vamos a ver. Varias cosas. ¿Cómo cuáles? Dependiendo de la agenda que tenga. Si tengo audiencias, pues doy audiencias. Si tengo citas con usuarios, pues tengo citas con usuarios. ¿Cuántos usuarios atiende al día? Puede variar. ¿Cuántos? Como que promedio, no sé, 1. 1 al día. ¿Y audiencias? Cuando tiene audiencias. Pues dependiendo de la programación, pero pues... Esas ya son preguntas concretas, habría que hacer un ejercicio un poquito más extenso para ese efecto. Miren, doctores, este perfil normalmente es el de gente muy eficiente, para que ustedes me entiendan y se lleven una idea, altos ejecutivos. Usted cuando está en una multinacional o cuando se enfrenta a una persona con este perfil dice, ¿y qué tipo tan odioso? O qué vieja tan arrogante. Claro que lo son, pero ¿son qué? Concretos. Usted dijo que esa noche se encontraba en esa tienda. Sí. ¿Qué hacía usted allí? Tomándome unas cervezas. ¿Con quién? Estaba con 5 compañeros. ¿Cuáles eran los nombres de los 5 compañeros? Manifiesta los nombres. Bueno, ¿puede usted describir qué fue lo que pasó aquella noche? Pues yo recuerdo, estaba allí platicando con mis amigos. Estábamos bebiendo algunas cervezas, cada uno aproximadamente ha tomado como unas 5 y mataron a una persona. ¿Ven? Punto. En cambio el del primero le cuenta todo lo que pasó desde que llegó hasta que salió. En cambio este perfil no. ¿Usted vio algo mal? No. O puede detallar, ¿no? En 5 renglones, entonces hay que preguntarle demasiado. ¿No es cierto? Doctores, estos testigos usualmente y de manera errónea los consideran en los escenarios de audiencia, lo he vivido, como testigos hostiles. Y resulta que no son hostiles, es que hablan poco. ¿Y cómo voy yo a obligar a una persona que hable más? Si su capacidad de diálogo es ¿qué? Más controlada y más disminuida. Entonces no esperemos que un testigo de eso le haga relatos de 5 o 10 o 15 minutos. Si es perito, olvídese que le va a narrar todo ese tiempo. Y el último, que es el que habla menos, que normalmente se denomina el perfil asténico o ectomórfico, repito. Estos son nombres que hoy se utilizan en el campo de la medicina forense en la descripción del informe de necropsia de los médicos legistas, pero en su momento, y ya les digo que los nombres fueron adecuados en el campo de la psiquiatría forense y que se han filtrado a los textos de criminología y también de psicología, que fue una clasificación que se conoció a finales del siglo XIX como la clasificación Kremer, un psiquiatra alemán. Pero bueno, hay estos que hablan poco, son los, ahí se da cuenta uno si hay abogado. ¿Dónde se encontraba usted, don Carlos? ¿En una tienda? Sí. ¿Qué hacía usted en la tienda? Estaba tomando. ¿Con quién? Con 2 amigos. ¿Cuáles eran los nombres de 2 amigos? Carlos y Beatriz. ¿Y los apellidos? Toca preguntarles. Ya. ¿Usted recuerda cuántas cervezas se tomó? Sí, 10. ¿Qué fue lo que pasó en esa tienda? ¿Usted se acuerda? Mataron a alguien. Ya. ¿A quién mataron? A un hombre. ¿Usted conocía a ese hombre? No. Miren la diferencia. Entonces,
Cuando comienza el abogado, ya sea fiscal o defensor o incluso el juez, ante las preguntas complementarias, o el Ministerio Público también ante las preguntas complementarias, y le piden a esa clase de testigos, bueno, haga un relato de lo que usted vio ese 24 de febrero del año 2018 en la tienda Don Joaquín, que ya dijo usted que estaba allí, cuéntenos por favor. El tipo se queda mirando a todo el mundo y dice, ya le dije, doctor, que mataron a una persona. Pero queremos más detalles. Pues que así fue. Entonces comienza el fiscal o el abogado, según el caso, a sudar y comienzan a discutir con el testigo. Por favor, responda lo que se le pregunta. Pero ya contesté. Entonces el juez se enoja. A ver, señor testigo, lo requiero so pena de arresto o, ¿cómo se llama eso? Multarlo, sancionarlo pecuniariamente, porque usted debe someterse y escuchar y contestar las preguntas de los abogados. ¿Entiende usted eso? Sí. ¿Me repite la pregunta? Sí, que nos cuente un poco con más extensión qué fue lo que vio y pasó esa noche. Entonces dice, bueno, mataron a una persona, yo estaba tomando, un sujeto con una botella y salió corriendo. Ese es el detalle de ese testigo. Entonces comienza otra vez la discusión. Su señoría, el fiscal o el abogado, según quien presente el testigo, o quien contrainterroga al testigo, su señoría, la defensa o la fiscalía, solicita que se declare al testigo como hostil y permita hacer más exigente y fuerte el interrogatorio o el contrainterrogatorio por parte de la defensa o la fiscalía, según el que lo adelante. Grave, ya ese testigo lo perdí. Estoy haciendo un ejercicio técnico de preguntas completamente ajeno a la lógica mental y verbal de ese testigo. ¿Cómo se denomina eso? Ciencia. Entonces, ¿qué hemos hecho en el juicio penal en América Latina y aquí en Colombia? ¿No? Hablamos con los testigos como si todos hablaran igual. ¿Entienden? Y resulta que no es así. Bueno, ¿sí? Digamos, con esa norma terminamos y hago un bagaje de algunos actos de investigación y algunos problemas. Y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de Perdón, viene la teoría del recuerdo. Y quiero dejarlos aquí con esta inquietud. Todo recuerdo implica una modificación del recuerdo. Ningún recuerdo es puro, ningún recuerdo se mantiene en el tiempo. Mañana, si yo volviera aquí, supongamos, y les preguntara qué fue lo último que dije, con cierta exactitud y fidelidad a lo dicho, cambia completamente el sentido y el mensaje de lo dicho, aunque se tenga que la esencia de lo que se manifestó. Nunca olviden eso, es una regla para cualquier diálogo humano. Todo acto de recordación es un acto de modificación o transformación ¿de qué? Del recuerdo. ¿Y qué significa aquí transformación o modificación? Que se quita o se pone al recuerdo. ¿Entienden? O sea, se sustraen datos del recuerdo o se adicionan datos al recuerdo. Terminemos la lectura y rápidamente miramos otras cosas. los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo. El comportamiento del testigo. Viene aquí la teoría de la personalidad, de la caracterización de la personalidad. Ah, no, es que ese testigo fue un patán. Seguramente, pero ¿qué tal que sea la naturaleza del hombre? No un patán, sino cierto hombre ya no ordinario, sino extraordinario. Pero bueno, es su forma de ser y valoramos negativamente eso. Bueno, sí, termino. Por favor.
comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. La forma de sus respuestas, teoría del lenguaje, la sintaxis, la estructura. Les comento un caso real. Era yo víctima, o bueno, representante de víctimas en un caso, y era tal el afán, dos familias muy importantes de este país, enfrentadas lamentablemente en un tema sexual. Vamos a dejarlo hasta ahí. Doctores, la familia de la persona acusada estaba tan desesperada que presentó una empleada doméstica como testigo de descargo, o sea, contra la acusación. Y resulta que nosotros habíamos visto a esa persona en su condición de tal, ¿cierto? Llega ese día a la audiencia, yo no sé de marcas de ropa femenina, pero como era gente muy importante, unos zapatos y un vestido de lujo, pero no encajaba en ese cuerpo. Pero lo más llamativo fue cómo hablaba la señora. Y se notó que así se valoró luego por el Tribunal de Bogotá. Se perdió en primer grado el caso, Fiscalía y víctimas, pero en segundo nivel, en segunda instancia, se logró el éxito y la casación de ese caso fue inadmitida para la defensa. Que el lenguaje no coincidía, incluso en lo que relató esa persona en la hora y media que estuvo ahí. O sea, la pusieron a aprenderse cierto lenguaje propio de un estatus social alto que no le correspondía a ella. Entonces ese testigo perdía credibilidad. Yo me acuerdo que ella entró, eso eran unos tacones, eso nunca lo olvidaré, y el vestido también era un azul cielo pero bonito, o sea, ropa muy fina, parisina, ¿no? Inglesa, ¿no? Estoy hablando de trapitos pronto y esas cosas aquí como colombianas. ¿Ven? Una ropa de mujer impecable. No encajaba en ese cuerpo, ¿sí? Como nosotros los, gente que hemos sido, bueno, pobres, digámoslo de alguna manera, de niños, y hemos logrado un avance, lo que llamamos levantados. Los abogados casi todos somos levantados. Asumimos ciertas actitudes que no corresponden con nuestro pasado. Y usted póngase a detallar gestos estándares de abogado.